Una, dos, tres. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dele fuerte ese aplauso a la palabra del Señor. Amén. Y le digo, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. Quienes no estuvieron en la primera parte, pues ahí lo pueden ver ya en el canal de YouTube, pero rápidamente, si me ayudan a poner el título. Y las vimos en la primera parte, cómo era el espíritu de David en los primeros 3 versos, en el verso 1, 2 y 3 del Salmo 23. ¿Me ayudan a ponerlo, por favor? Dijimos que David vivía estos 3 salmos desde 4 tipos de espíritu. El primero de ellos desde un espíritu de confianza absoluta. Ahí está. Un espíritu de confianza absoluta. El segundo es que David tenía un espíritu de intimidad y no de religión. El tercero es que David tenía un espíritu de reposo, que había aprendido a descansar en el Señor. Y por último, David tenía un espíritu enseñable, aprendiendo que el Señor le guía y le enseña por dónde debe de caminar. Y el día de hoy vamos a ver los siguientes versos. Yo intenté tratar de ver los siguientes 3 versos, pero me voy a quedar estacionado en el verso 4, que el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, mi Dios, estás conmigo. Acuérdense que David lo está hablando desde una postura en donde él se pone como la oveja y Dios es el buen pastor. Entonces él dice: mi pastor estará conmigo, no voy a temer en el valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora todos, la gran mayoría, quienes nos sabemos este Salmo 23, lo amamos, el Salmo 23, no lo sabemos de memoria, lo tenemos escrito, lo contamos, lo platicamos, pero es difícil vivirlo completo así como David lo vivía. ¿Por qué? Porque el Salmo 23, en los primeros 3 versos, hasta podemos decir que es una forma poética de cómo David se refiere a Dios, de cómo él ve a Dios en su vida. Por eso dice: Jehová es mi pastor y él nunca me va a faltar. Él me pastorea, él me lleva a pastos verdes, él me lleva a aguas de reposo. Y él está hablando de quién es Dios para él. Pero a partir del verso 4 cambia el enfoque de cómo David habla. David está primero hablando de Dios, y ahora a partir del verso 4 David habla con Dios. No es lo mismo hablar de alguien que hablar con alguien. Él está destacando quién es Dios. Ahora está diciendo: estoy platicando contigo. Por eso dice: tú estás conmigo. Cuando paso por el valle, tú está hablando con Dios. Tú, mi Dios, tú, mi buen pastor, estás conmigo. Se fija cómo cambia el enfoque. Ahora él está hablando con Dios, con el buen pastor. Ahora muchos podemos decir: pues yo preferiría evitar los valles. A mí me gusta que es en los primeros 3 versos, que él es el buen pastor, que él me guía por pastos verdes, que me lleva a aguas de reposo, pero si puedo, que me evite los valles. Y nosotros asociamos regularmente los valles con castigo, con dolor, con sufrimiento. Pero cuando David está hablando, cuando paso por el valle de sombra de muerte, David aquí está diciendo lo contrario. Él no está diciendo: es donde más me quejo, es donde más sufro, es donde más me duele vivir, sino él está diciendo: a través del valle
es que yo sé que tú estás conmigo. Pasé por muchos valles, pasé por muchos peligros, pasé por el valle oscuro, pero tú estuviste conmigo. Y si vuelvo a pasar por otro valle, sigue diciendo, tú, mi Dios, estarás conmigo. Él está diciendo, Él me guía a través del valle. Entonces, vamos hoy a confrontar esta idea equivocada, que los valles siempre significan que Dios se fue. Ay, hermano, estoy pasando por un valle como usted no se imagina. ¿Y Dios se fue entonces? Estoy sufriendo, estoy padeciendo, no sabe las que he llorado. Entonces, pero ¿y dónde está Dios? ¿Dejaste a Dios afuera del valle o sigues caminando con Dios dentro del valle? Porque Dios es el único que nos promete cruzarnos desde el inicio del valle hasta donde termina. Él promete estar con nosotros siempre. Y David lo dice, mi buen pastor me guía por el valle. Yo no quiero cruzar por el valle, pero sé que atravesando el valle me va a llevar como oveja a pastos verdes. Me va a llevar a lugares de descanso. No quiero pasar el valle, pero sé que el buen pastor me guiará por el valle. Ahora, el primer punto de esto es que el valle no niega la bondad de Dios. Esta es una naturaleza de nuestro Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Esto es algo inamovible. Dios siempre es bueno. Por eso el valle, aunque lo pasemos, no nos niega la bondad de Dios. El valle, aunque lo padezcamos, nos hace ver la bondad de Dios cuando Él camina con nosotros en medio del valle. David fue alguien que la Biblia nos enseña, tuvo una profunda intimidad con Dios. La Biblia describe que David era alguien que era conforme a los deseos de Dios, al corazón de Dios. Podríamos decir que David era favorito de Dios. Pero el ser íntimo, el ser favorito, no lo excluyó que pasara por valles. Recuerde que este salmo, dijimos, David lo está escribiendo desde un punto de madurez, en donde ya es mayor, en donde ya es rey, y está recordando todo lo que Dios le ha enseñado a él como oveja y Dios como el buen pastor. Y David dice, aunque era íntimo de Dios, aunque tenía una gran comunión con Dios, no me excluyó de los valles. No, hombre, imagínense, si David era el favorito, yo que soy el mejor guerrero de Dios, ¿qué me espera a mí? Si David era David, ¿yo quién soy? Imagínense, pero al igual que David, como oveja, usted y yo somos ovejas del buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. La Biblia dice que Jesús es el pastor y Él lleva las ovejas al aprisco. Él lleva las ovejas al redil, a las que son suyos. Y Él es pastor para quienes se dejan ser ovejas. Entonces David lo dice, el valle me hizo sufrir, pero en realidad más que sufrimiento, el valle me dio formación. ¿Por qué? Porque el valle me ayudó a aprender que Dios no está fuera del valle. Dios atraviesa conmigo el valle. Por eso lo dice en el verso 4, aunque cruce el valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque tú, Dios, estás conmigo. Estás en el medio, en el valle. Y lo dice en el Salmo 138, en el verso 7 y 8, si me ayudan a ponerlo. Salmo 138, verso 7 y verso 8. Dice, aunque estoy rodeado de dificultades, esto lo dice David, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Entonces Él está con nosotros para defendernos en medio del valle.
Yo no sé quién esté pasando hoy por un valle o cuál sea el tipo de valle que estés cruzando, pero tenemos que tener la certeza que aunque estemos rodeados de dificultades, nuestro buen pastor nos seguirá protegiendo de nuestros enemigos, de todos los demonios que se levanten en nuestra contra, y venga lo que venga, Él extenderá su mano porque con su poder me va a salvar. Nos dicen amén. Y dice en estos primeros 3 versos, ¿quién es Dios para él? Y dijimos, empieza a partir del verso 4 a reflejar la profunda relación que tiene con Dios. El valle, aunque lo queramos evitar, el valle lo tenemos que cruzar. El valle no solamente lo podemos asociar con el sufrimiento, sino también con nuestra relación con Dios. Yo definitivamente no creo que alguien que haya cruzado el valle de sombra y de muerte, haya salido y no haya aprendido a confiar más en Dios. Porque quien no se tomó de la mano del Señor ha hecho ese valle más largo de lo que era. Pero quien supo tomarse de la mano del Señor y aprender a caminar con el Señor en medio del valle, esa persona pudo desarrollar una profunda relación con su pastor. Aprender a descansar con el buen pastor. Y aquí el Salmo 23 ya no es poesía, se convierte en formación profunda. Dios nos está hablando formación profunda. ¿Por qué? Porque los valles son oscuros, los valles, dice, son sombras de muerte. No está diciendo son valles que están bien padres y que vamos a reír y vamos a disfrutar. No, son valles de peligro, son valles de muerte, son valles en donde vamos a ver oscuridad profunda. Pero los valles, iglesia, déjeme decirle que la Biblia nos enseña a través de David, que cruzó valles, que los valles son temporales. Los valles no son el destino del cristiano. Los valles son temporales y muchas veces los valles son necesarios. Es que ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie. ¿A quién le gusta padecer para poder aprender de los errores? A nadie. Pero a veces son necesarios para formarnos en medio del valle, algo que solamente aprendemos en la profundidad del valle, y eso es confianza. Muchos podemos decir, yo confío en Dios, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es el que me guía, Dios es el que guarda mi casa. Pero cuando viene el valle, está potente el valle, pastor. Me está haciendo sufrir este valle. Pues no, que Dios era esto y era lo otro en ti. El valle nos enseña a confiar en Dios. El valle nos lleva a esa confianza en el Señor, una confianza absoluta y total. El valle forma en nosotros muchas cosas que no se formarían si no cruzamos el valle. El valle nos quiebra, el valle nos hace sufrir, el valle nos perfecciona, el valle renueva nuestra mente. El valle nos hace formar el carácter de Cristo en nosotros. Si Dios no nos pasa por el valle, tal vez nuestro carácter jamás terminará de moldearse. Pero Él permite que pasemos por el valle, así como David pasó por el valle, para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Si no, de ninguna forma podremos parecernos cada vez más a Cristo. El valle, si nosotros lo evitamos, perdemos ese oro que encontramos en el valle, que es aprender a confiar en Dios. Si usted quiere escribir esto, escríbalo. El valle no es el destino, el valle es temporal. Y el valle en muchas ocasiones es necesario. Hay muchas personas, y yo creo que la mayoría de nosotros como creyentes, que hemos atravesado situaciones, adversidades, complicaciones en la familia, complicaciones personales, crisis, y hemos aprendido a través de esos valles quién es nuestro Dios.
¿quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos sostiene? Nadie va a saber verdaderamente y va a decir que Dios es su proveedor cuando no tuvo que comer. Nadie verdaderamente va a decir Dios es mi sanador cuando no estuvo al punto de la muerte. Nadie puede decir Dios es el que me protege y acampa a mi alrededor como poderoso gigante cuando no estuvimos en peligro. Es ahí cuando decimos, wow, verdaderamente se cumple la palabra, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi guardador, que Dios es el que me guía, que Dios es el que me levanta, que Dios es el que me sustenta. ¿Por qué? Porque pasé por el valle y Él se hizo visible a mi vida. Él se manifestó a mi vida. Por eso aprendemos que el valle no siempre es sufrimiento. El valle es formación. Si David no hubiera pasado por tantos valles, probablemente no hubiese llegado a ser alguien conforme al corazón de Dios. David pasó por muchos valles. Es más, podríamos decir que se volvió experto en los valles. Muchos de sus salmos se escribieron desde esos valles. Usted puede ver al rey David y la Biblia lo describe como un rey grande, un gran guerrero, un peleador, el que mató a Goliat, el que esto, el que aquello. Pero luego vemos los salmos a casi un hombre que siempre está triste, que siempre está agobiado. Vemos en salmos a alguien que está sufriendo al punto de la muerte. Pero siempre David termina diciendo, Dios está conmigo. Dios me sacó de la muerte. Dios me libró de los poderosos enemigos. Dios me levantó cuando estaba caído. Dios me sustentó. Entonces aprendemos que los valles son formación. Los valles nos dan confianza. Miren, hace 8 años que me casé, mi esposa y yo fuimos de luna de miel. Ya sabe que pues es algo regular, ¿verdad? Ir a la luna de miel. Y fuimos a un parque ahí en Cancún que se llama Senses. Es un parque del grupo Xcaret, no sé quiénes lo conozcan o hayan ido. Y en este parque hay ¿cómo se puede decir? Una atracción, hay es que no es un juego, vaya, es un algo, ahí está. Es una experiencia. Y me ayudan a ponerlo, por favor. Aquí está la imagen. Esta experiencia se llama Sensatorium. Así está, mire, así está. Están los 2 pasillitos y hay 2 entradas. Y este parque pues está en medio de la selva. Y cuando íbamos a ir recorriendo el parque, llegamos a ese punto. Ya habíamos hecho varias atracciones y llegamos a ese punto. Y dice, esta experiencia del Sensatorium es en completa oscuridad. Y yo, o sea, ahí está, mire, ahí está en la completa oscuridad. Regrésenme la otra, por favor. Y dice, aquí va a pasar solamente una persona y por esta otra persona. No se puede prender la luz del celular, tienes que cerrar los ojos, tienes que caminar en la oscuridad y tienes que entrar descalzo. Y yo dije, hijo, no, o sea, no me da miedo la oscuridad, pero en mis zonas. O sea, en donde yo conozco, pero aquí me sale una víbora, me sale un puma, me sale algo, es la selva. Y dice, y entras y tienes que caminar. Aproximadamente son 100 metros donde uno camina, en completa oscuridad. Y dice, no te preocupes, aunque no veas nada, no te vas a caer, hay gente que te puede ayudar. No estás en peligro, todo es un ambiente seguro, pero está oscuro. O sea, ¿cómo voy a entrar a un lugar oscuro? Y me dice mi esposa, le dije, no, ¿sabes qué? No vamos a entrar, no nos vaya a picar una víbora. Ándale, no seas miedoso. Le dije, no, mira, ahora yo soy responsable de ti, imagínate, es nuestro primer viaje juntos y regreso sin... No, y se pasa ella. Yo me quedé así que,
Y yo dije, ay, y se pasó. Y me dice ahí en la entrada una persona, me dice, no se preocupe, dura como 10 minutos el recorrido. Si no se detiene, dura 10 minutos. Si usted siente peligro, levante las manos y alguien inmediatamente va a venir a ayudarlo. Y que me paso. Di 2 pasos y oscuridad total. Esto es una cueva. O sea, es una cueva. Oscuridad total. Ahora sí póngame la otra imagen. Así, mire, así va. Esto es una imagen de la cámara en visión nocturna, pero ahí va, mire, todos van así. Y se supone que tú vas escuchando, vas tocando, vas sintiendo, y por eso es sensorial. Y cuando yo di 2 pasos, yo inmediatamente saqué el celular y prendí el flash. Y me dice, no puede prender el celular. Pues está bien oscuro. Pues así es esto. Y dije, aquí lo voy a llevar abajo. No se puede tener el celular prendido. Y como soy bien macho, evité el túnel. Me regresé. Y me sentí mal. Porque dije, mi esposa ya se fue. Voy a tener que buscar otra esposa. Ya llegó. Y se fue y yo. Entonces me quedé parado y vuelvo otra vez a prender el celular. Le dije, no pasa nada. Y entonces alguien me toma el brazo. Y yo, ¿quién es? Y me dice, sálgase por favor. Y me salí otra vez por ahí. Y le digo, oiga, ¿dónde está la salida? Dijo, la salida va a tener que rodear, son como 2 kilómetros. Y dije, me la he hecho. No, mejor camino 2 kilómetros. Evité el túnel oscuro y me sentí mal porque caminé bastante, como no tiene una idea. Y cuando ya llegué a la salida de eso, porque pues obviamente tenía que ir a encontrar a mi esposa, me doy cuenta que la salida era un oasis. Era una caverna, ¿cómo le llaman? Un cenote. Había agua cristalina, cascadas, había puentes. Y yo, wow, me costó más. Tuve que rodear, tuve que cansarme, tuve que sudar. Ahí en la selva es bien bochornoso. Tuve que sudar los zancudos para ver esto. Y mi esposa ya lo había visto. Ella ya había salido. Y me dijo, ¿cómo te pareció? ¿Estuvo bien? Le dije, ¿no te dio miedo? Me dijo, no, estuvo bien padre. No, hombre, que iba sintiendo la brisa y que luego iba sintiendo caliente y que luego frío y que luego escuchaba un pájaro y que luego escuchaba esto. ¿Sí lo oíste? Y le dije, no, ¿sabes qué? No lo hice. ¿Cómo? ¿No lo hice? No, me dio miedo. Me salí. Ya no pude estar ahí adentro. Evité la oscuridad. ¿Y sabe qué David está diciendo aquí? Voy a cruzar valles y sé que tú estarás conmigo, porque si no cruzo el valle, lo único que voy a aprender es a huir, es a evitar los valles. Y voy a tener que rodear más. Y aún así, si yo quiero experimentar la confianza de que alguien me lleva en la completa oscuridad, tengo que pasar por el túnel oscuro. Tengo que pasar por el valle. Pero si no lo cruzamos, lo único que nosotros aprendemos es a huir de los valles. Y Dios no nos ha llamado a espíritu de cobardía, sino nos está llamando a la confianza
de que Él estará con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Y cuando lo crucemos, claro que sí, vamos a salir más fuertes, vamos a salir en victoria, vamos a salir mejores. ¿Por qué? Porque pudimos experimentar la gloria de un Dios que se relaciona en medio del valle, que nunca se aparta. Alguien que dijo: Jehová es mi pastor y nunca me falta. No solo en los momentos buenos, no solamente en los pastos verdes, sino también cuando todo está mal, Él sigue estando conmigo. Él sigue desarrollando en mí la confianza. David atravesó distintos tipos de valles y quiero darle 4. El primero es el valle del peligro real. Este texto habla de sombra de muerte, habla de peligro real. Y muchas veces hay que entender que la sombra de oscuridad total, la sombra no significa oscuridad total. Cuando David dice: cuando pase por valles de sombras, está diciendo, en otras palabras, la luz sigue estando presente. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Él es el pastor que va con nosotros. Por eso hay sombra, porque algo está tapando esa luz, pero no está totalmente oscuro. Él está alumbrándonos. Algo está bloqueando momentáneamente la luz que nos da el buen pastor. Hay momentos donde el peligro no es imaginario, donde el peligro es real. Y esas sombras de oscuridad, usted y yo podemos relacionarlas con diagnósticos médicos, con violencia, con decisiones críticas, con problemas económicos, con situaciones de riesgo, donde el peligro es real. Pero aun cuando el peligro es real, como David lo vivió, no saca a Dios del valle. Él sigue estando con nosotros, no nos deja solos. Y por eso dice Isaías capítulo 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Si me ayudan a ponerlo. Cuando pases por aguas profundas, ¿quién? Yo, el buen pastor, Dios. Él estará con nosotros. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar, porque ¿quién está con nosotros? Dios. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán, porque ¿quién está con nosotros? Dios, el buen pastor. Y lo dice también en Salmos capítulo 27, verso 1. Salmos 27, 1. Dice: el Señor es mi luz y el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al valle? ¿Por qué le tengo miedo al valle si Él es mi luz y es mi salvación? Señor, yo sé que estoy pasando por el valle, pero voy a confiar porque eres mi luz y mi salvación. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. El valle es peligroso, pero tengo quien me proteja y es el Señor. Entonces, ¿por qué voy a temblar? Se lo dije, me sentí mal por no cruzar. Dije, qué miedoso, ¿verdad? ¿Qué va a pensar mi esposa? Se supone que yo vengo a protegerla. Se supone que yo vengo a decirle, no pasa nada, no hay riesgo, yo estoy aquí para cuidarte. Y resulta que me dio miedo. ¿Por qué voy a temblar? Dice David. ¿Por qué? Si Él es mi salvación, si Él es mi fuerza. El segundo valle que pasó David es el valle de la injusticia y persecución. Ahí lo vemos. Valles de peligro real. El segundo es valles de injusticia y persecución.
David fue alguien que sufrió rechazos, que sufrió traiciones, que sufrió acusaciones falsas. El valle también es rechazo, el valle también es traición, el valle son acusaciones falsas. Es que alguien está hablando mal de mí, es mentira, está diciendo mentiras, me está levantando falsos. Cruza el valle, no tengas miedo. Él te va a llevar por ese valle de injusticia, Él te va a llevar por ese valle de persecución. Y claro que el que te lleva también en medio del valle va a protegerte y va a pelear contra tus enemigos. Si estás sufriendo injusticias y persecución, Dios va a destruir a tus enemigos. David lo dijo en uno de sus salmos, estaba molesto porque lo estaban levantando falsos y empezó a decir: Señor, persíguelos, que no tengan gozo, hazlos sufrir, destrúyelos, hazlos como el polvo. Y empezó a decir: por favor, ven y dame alegría al verlos destruidos. ¿Por qué? Porque él sabía que su confianza estaba en el que cruza con él el valle, y el que cruza con él el valle es más fuerte y más poderoso contra todos los enemigos. No importa qué tan grande sea la opresión que se ha levantado en nuestra contra, Dios es más grande. Si nosotros estamos siendo personas que sufren injusticia y persecución, Dios nos va a hacer justicia. No necesita usted hacer justicia, como dicen, por su propia mano. No, es que yo quiero darle una calentadita para que se le quite. Es que siempre hace lo mismo, pero nunca se topó con pared. Yo soy pared. Conmigo, mira. No, Dios no está esperando eso en el valle de la injusticia y la persecución. Dios está esperando que tú, mira, guardes silencio, confíes en Él y Él te va a dar la victoria. Y dice ahí el Salmo 27:12. Salmo 27:12 dice: no permitas, dice David, que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. David tenía enemigos reales, enemigos que lo querían muerto. No se diga Saúl. Están respirando, cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Pero ahí David también aprendió a confiar en la protección de Dios. Es bien fácil que alguien levante un chisme en contra nuestra. Es bien fácil. Hay una experiencia que le quería platicar, pero no se la voy a platicar. Ahí se la guardo para otra ocasión. Pero David aprendió a confiar en Dios. Dice el Salmo 41, verso 10. Salmo 41, verso 10. Dice: Señor, ten misericordia de mí y devuélveme la salud para que pueda darles su merecido. Él aprendió que este texto del verso 4, cuando dice: no temeré mal alguno porque estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara que traía el pastor era un tronco grueso con el cual, con ese tronco, él podía pelear contra los peligros hacia las ovejas. Si venía un animal salvaje, con ese palo le daba con todo. Si pasaba alguien que quería robar a una persona, con ese palo se defendía. Por eso dice: tu vara está también conmigo, tu protección, tu justicia. Pero dice: tu cayado. El cayado, recuerde que era esa vara del pastor grande con una curva en esa vara, con la cual podía estirar a las ovejas o podía evitarles que se cayeran, podía también corregirlas. Por eso dice: tu vara, tu protección y tu guía me dan aliento, me ayudan a sentirme fortalecido en medio de la persecución y la injusticia. Perdón, leí mal el texto.
Salmo 41, verso 2. Salmo 41, verso 2. El Señor los protege y los mantiene con vida, y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El tercer valle que David pasó fue el valle de la soledad y del abandono. David conocía muy bien estos valles porque pasó escondido muchos años en cuevas. David pasó mucho tiempo lejos de su casa y de su familia. Conocía lo que era el valle de soledad y el valle de abandono. Por eso lo dijo en el Salmo 142, verso 4. Salmo 142, verso 4. Si me ayudan a ponerlo, por favor. Salmo 142, 4. Dice: busco, mire, fíjese lo que dice aquí: busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Me están viendo que estoy en un valle de soledad y de abandono. Me están viendo sufrir. Me ven solo y veo que a nadie se le ocurre ayudarme. Dice: nadie me ayuda, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Ese es un valle también, cuando nos sentimos abandonados y en soledad. Él estuvo en esta situación. Y estos valles, iglesia, regularmente son emocionales y espirituales, pero también Dios nos ayuda a combatirlos. Y en estos valles existe otro peligro, que son estos valles de abandono y de soledad. Mire, son terreno fértil para Satanás y sus demonios. ¿Por qué son terreno fértil? Porque estamos en una condición de que nadie hace nada por mí. Me ven como me ven. Ven que estoy enfermo. Ven que estoy sufriendo. Ven que no tengo esto. Ven que estoy atravesando crisis y nadie hace nada por mí. Y ahí el enemigo se aprovecha de esta situación. No es que él nos meta en el valle. Se aprovecha de este valle para aventarnos a nuestra vida espíritus de tristeza, espíritus de depresión, espíritus de autocompasión. Nadie me ayuda, yo estoy solo. Me han visto sufrir y nadie hace nada por mí. Espíritus de lástima. Me hicieron esto, me atacaron, me injuriaron, me levantaron falso testimonio. Estoy sufriendo y nadie hace nada por mí. Y estos espíritus empiezan a desarrollar en nosotros raíces de amargura, raíces de dolor. Pero Dios sigue estando presente en el valle y Él nos ayuda a combatirlos para que esos espíritus se vayan en el nombre de Cristo. Esos espíritus no tienen autoridad sobre mi vida. Es mentira que yo estoy solo. Si estás pensando eso, es que nadie me comprende, es que me estoy autocompadeciendo, es que estoy deprimido, nadie me ama, nadie hace nada por mí. Es mentira. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. El buen pastor nunca se ha ido. Todos se fueron, pero el buen pastor permaneció ahí. Pero no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque dejaste de ser oveja. Para poder sentir el abrigo del pastor, la presencia del pastor, tienes que saber ser oveja. Dios está conmigo. Por eso también David lo dijo: no importa si mi padre o mi madre me abandonan, Dios está conmigo. Si me quedo solo, mientras tenga a Dios, gloria a Dios. Mientras tenga a Dios, lo tengo todo. ¿Para qué quiero falsas amistades? ¿Para qué quiero a esas personas que solamente me están ahí diciendo? No, nada más tengo a Dios. Soy Dios y yo. ¿Por qué? Porque Él nunca me falta. Él es el buen pastor. Él me conforta, Él me guía a aguas de reposo, me lleva a pastos verdes. Y ahora sí, ahí estaba el Salmo 41:10, no lo vamos a leer, pero por último, David atraviesa el valle de consecuencia. Y este valle de consecuencia, el número 4, no siempre, no necesariamente es de castigo, sino es de consecuencia.
David cruzó valles que fueron consecuencias de sus decisiones. Es que estoy en un valle, hermano. No, tú quisiste entrar al valle. Tomaste decisiones que te hicieron cruzar el valle. Es que no sabe el problema tan grande que tengo. Mi familia está destruida, pero tomaste malas decisiones. Un día dijiste: a Dios ya no lo necesitamos aquí en esta casa, y sacaste a Dios de tu casa. Estás pasando valles de consecuencias. Un día dijiste: yo me merezco ir a Cancún. A ver, gordo, pásate la tarjeta y páganos un viaje a Cancún. Y vino problemas financieros y no pudiste pagar el viaje, y ahí estás pagando intereses. No sabe la deuda tan grande que tengo. Es valle de consecuencias. Dios me está castigando en mis finanzas. No, es valle de consecuencias, de malas decisiones. Y justo en esto el pastor me ha estado exhortando firmemente de que ya me lo dio como un ultimátum, que comparta algo de esto. Pero es cierto, a veces pasamos valles de consecuencias. No es castigo, y esto tiene que tumbarnos una venda de los ojos, porque muchas veces nos autocompadecemos diciendo: Dios me está pasando por este valle, me está castigando. No, es valle de consecuencias. David sufrió, David lloró muchas veces. David, cuando cruzó estos valles de consecuencias, se lamentó tanto que hasta se sentía muerto en vida. Estos valles de consecuencias en la vida de David pudieron ser su pecado con Betsabé. Estos valles de consecuencias fueron la muerte de uno de sus hijos. Estos valles de consecuencias también fueron la crisis familiar tan fuerte que David tuvo con sus demás hijos, por no aprender a confiar en Dios, a dejar que Él nos guíe y a dejar que Él sea el buen pastor de nuestra vida. Son valles de sufrimiento por las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, David también nos enseña que cuando cruzamos estos valles de consecuencias, podemos sentir el abrigo y el cuidado de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Yo creo que Dios va a estar conmigo en el valle. Si el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra. Ahorita estoy en un valle, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo. Primero necesitas arrepentimiento. Primero necesitas venir a Dios y decirle: Señor, te he fallado. Y vemos un salmo de David, el Salmo 51, un salmo de total arrepentimiento, un salmo de dolor por las consecuencias del pecado. Y aún ahí David pudo decir: el buen pastor sigue teniendo cuidado de mí, porque Él se acuerda que me equivoco, que soy humano. Y lo dijo en el Salmo 139, versos 7 y 12. Hay momentos que podemos pensar: estoy en este valle de castigo, Dios ya no va a estar conmigo, Dios se va a rehusar a ayudarme, Dios se va a ir, su presencia ya no va a estar conmigo. Ayúdenme a poner el Salmo 139, versos 7 al 12. Dice: jamás, dice David, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir aunque intente, jamás podría alejarme de tu presencia, por más que lo intente. Siguiente, verso 8. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Siguiente. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos. Verso 10. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza.
Estamos en un valle de consecuencias, pero aún ahí, déjame decirte algo, no estamos sufriendo lo peor, porque Él está todavía sosteniéndonos con su mano, porque nos ama. ¿Lo merecemos? No, pero nos ama. Y el siguiente dice: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Y verso 12 dice: pero ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti, ni siquiera el pecado más grande puede esconderme, ni siquiera la maldad más grande me puede alejar de ti. Ni siquiera lo más vil que haya hecho me puede alejar de ti, porque para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dios está revelándose en este salmo, en la vida de David, como el buen pastor que se rehúsa a abandonarnos aun y cuando tú y yo le hemos fallado. Ahí está el buen pastor. Él ve a la oveja sufrir dentro del redil porque estuvo peleando, porque estuvo intentando salir del redil, se lastimó, está sangrando, pero ahí nos tiene el pastor. Se rehúsa a alejarnos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos. Porque dice la palabra: con amor eterno te he amado, por lo tanto voy a prolongarte mi misericordia. Él se rehúsa a abandonarnos. Y con esto aprendemos, en este valle aprendemos que las consecuencias duelen. Y duelen mucho, pero no cancelan su presencia. El día que tú y yo aprendamos de estas consecuencias y vengamos a su presencia, le vamos a encontrar. Dice la palabra que el que se acerca a Él, Dios no le rechaza, sino que Dios también se acerca. Que lo mejor para Dios no es la grosura de los carneros en el sacrificio, sino es un corazón arrepentido. Un corazón que viene y pide perdón. Señor, te fallé. Señor, cometí pecado. Señor, sé que estoy en este valle de la consecuencia, pero aún aquí me está guiando tu mano. Por más que intente alejarme de ti, porque me siento sucio, me siento alguien que te falló, siento que no soy digno de misericordia. Gracias porque te rehusas a abandonarme en el valle de la consecuencia. Me estás diciendo con esto que me sigues amando y que estás con los brazos abiertos esperando a que yo regrese. Esto es glorioso. Por eso David lo dice: Él me con su vara y su cayado me infunde aliento cuando ya no puedo más. Si pueden ir pasando el grupo, por favor, póngase de pie, iglesia. Quiero sembrarle esto en su corazón. El valle nunca fue el destino. El valle está siendo el proceso. El valle nunca será el destino. El valle está siendo el proceso. Si hoy estamos en medio de un valle, démosle gracias a Dios porque, y digámosle: Señor, gracias porque me estás procesando. Gracias, Señor, porque me estás formando. Gracias, Señor, porque me estás quebrantando. Gracias, Señor, porque estás moldeando mi carácter. Si hoy cruzamos el valle, no significa que Dios nos ha abandonado, sino ahora entendemos quién va con nosotros en medio del valle. ¿Quién va con nosotros en medio del valle? Cristo, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. David no fue experto en evitar los valles. David atravesó muchos valles. Nunca evitó los valles. Pero David se volvió experto en atravesarlos con Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender. La vida cristiana nos cruzará por valles,
pero tenemos que volvernos expertos a cruzarlos siempre de la mano del buen pastor, de la mano de Dios. Y David termina diciendo este verso 4: no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. No voy a temer lo que venga, porque sé que estarás conmigo. Iglesia, Jesús, nuestro Jesús, es el único que puede caminar con nosotros a lo largo de todo el valle. No es nuestro vecino, no es nuestro amigo. Solamente Jesús es el único que puede cruzar con nosotros todo el largo del valle. Ese valle sombrío de muerte. Y cuando cruzamos el valle, nos hace saber que nos cruzó a salvo, que nos mantuvo seguros, que nos mantuvo resguardados. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y conversamos con Dios en esta mañana y le decimos: Padre, gracias, porque aunque vengan valles de sombra y de muerte, tengo la confianza de que no voy a temer, porque tú estás conmigo. Porque sé, Señor, que tú nunca me faltas, que tú eres mi pastor, que tú me llevas por pastos verdes y me haces descansar en aguas de reposo. Me pastoreas, me llevas por sendas de justicia por amor. Y aunque se presenten estos peligros en mi día con día, Señor, yo sé que sea el valle que sea, tú estarás conmigo. Nunca estaré abandonado, nunca estaré solo. Y hoy más que nunca, Señor, vivimos convencidos de que pase lo que pase, de que se levante lo que se levante en nuestra contra, pasemos el valle que estemos pasando, Padre, tú estarás con nosotros, nunca nos abandonarás, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta, eres tú, Señor, el que me cruza por la sombra de muerte y me da vida y me da fuerza y no me deja caído. Yo no quiero evitar el valle, no quiero aprender a huir, yo quiero aprender a caminar la oscuridad del valle con tu presencia. Así como cruzo la cima de la montaña, así también tu promesa es que en la profundidad del valle irás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, gracias, gracias porque eres el buen pastor que guía mi vida. Eres el pastor que me corrige, eres el pastor que me cura, eres el pastor que sana mis heridas, eres el pastor que nunca me abandonará. Gracias, Señor, porque estoy cruzando el valle tal vez, pero ahora entiendo que no voy solo. Nunca he estado solo. Nunca he estado solo en el valle. Tú siempre estuviste conmigo. Tú siempre me sostuviste. Gracias, Señor. Gracias, Dios.